Hola, buenas tardes. En Metrópoli vamos a analizar hoy el futuro del tranvía y la consiguiente transformación de la Diagonal, un proyecto que tendrá un coste importante para la ciudad de Barcelona, cifrado en un máximo de 200 millones de euros. Para debatir de este tema estratégico tenemos con nosotros a Paco Narváez, exconcejal de Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantado. Y a Ricard Riol, portavoz de la Plataforma para el Transport Públic. Gracias, buenas tardes. Entonces, bueno, un poco la primera pregunta casi es obligada. Tranvía sí, tranvía no. Si no tan contundente, ¿el tranvía es la mejor solución para unir a día de hoy Glorias y Francesc Macià? Yo creo que no. Yo, sinceramente, Barcelona lleva discutiendo demasiado tiempo el hecho de conectar Glorias y la Diagonal, aquello hasta Francesc Macià, con un sistema tranviario. Y yo personalmente siempre he tenido mis dudas, incluso cuando era responsable de movilidad del Ayuntamiento de Barcelona, que incluso hice llegar un estudio que nadie pedía, pero que planteaba la posibilidad de que el tranvía pasara por otra calle que no fuera la Diagonal, como es atravesar el Eixample por una calle del Eixample. Nosotros en movilidad, no solamente la parte política, sino la parte técnica, veíamos muchos inconvenientes en el tranvía por la Diagonal. Veíamos básicamente un inconveniente de gestión de la movilidad, está clarísimo. O sea, a nosotros nos preocupaba muchísimo el tema de la afectación del tranvía, pudiéndole dar una velocidad comercial suficientemente atractiva como para que el tranvía fuera una alternativa fiable. Lo que veíamos claramente era que había una afectación importante al tráfico de la ciudad. Recordemos que el tranvía, por el hecho de pasar por la Diagonal, siendo la Diagonal o teniendo la Diagonal la forma que tiene forma de diagonal, prácticamente interrumpe la totalidad de la movilidad de la ciudad de Barcelona desde la Plaza de la Gloria hasta Francesc Macià. El tranvía necesita un espacio físico rígido para él, o sea, de propiedad exclusiva para él. En eso no veíamos inconveniente, yo no veo ningún inconveniente. Ahora bien, el inconveniente es que el tranvía, otro de los problemas para una ciudad como la ciudad de Barcelona, es básicamente que es un sistema rígido, que no se puede salir del lugar por donde va, que a diferencia de los autobuses en un momento determinado pueden interrumpir, digamos, el recorrido y dar la vuelta o irse por otra calle para completar el recorrido o para hacer medio recorrido nada más, y que la ciudad de Barcelona tiene interrupciones permanentemente en ese sentido. Por lo tanto, desde el punto de la movilidad, y hablo exclusivamente del punto de la movilidad, me parece a mí que el tranvía no cumple la necesidad que la ciudad de Barcelona tiene con respecto, digamos, a la movilidad en general. Después hay otros argumentos que evidentemente ya tendremos tiempo de comentar. Ricardo. Bueno, nosotros vemos que el tranvía no solo es interesante, sino que es fundamental, imprescindible desde hace muchos años, dado el agotamiento del sistema de autobuses. Un agotamiento que se demuestra en que en situación prepandemia teníamos un autobús por minuto. Eso no se puede ampliar, no se puede mejorar. Y lo que hace un ferrocarril, en cualquiera de sus modos, metro, tranvía o cercanías, es un salto de escala en cuanto a capacidad. Entonces, la rigidez que tiene el ferrocarril es una desventaja si estamos pensando en poder cambiar recorridos, pero es la única ventaja que te aporta capacidad a un sistema que está colapsado estructuralmente. El autobús no tiene solución en la Diagonal. No es un problema de que sea eléctrico, diésel, que vaya con hidrógeno o con baterías. El problema del autobús es que es un vehículo de 18 metros como mucho, hay algunos a 24 metros, y esto tecnológicamente no tiene un tope. Entonces, a partir de ahí, en el mundo entero, hay cosas que se llaman tranvías que tienen unas longitudes muy superiores, pues también hay de 24 metros tranvías, pero pueden llegar hasta los 60 metros. ¿Por qué es interesante un vehículo más grande? Como decía Paco, la Diagonal es un sistema muy complejo semafóricamente, y lo que interesa es que con el mínimo verde posible pueda pasar la máxima cantidad de gente en un transporte público de alta capacidad. Si fuéramos en autobuses, lo que vamos a tener es efecto acordeón, que es ya lo que vemos en la experiencia práctica. Es decir, aquí lo bueno es que no hay que experimentar previamente con el autobús porque ya lo tenemos y está agotado. Podríamos discutir qué pasa entre Paseo de Gracia y Glorias, pero no me parece la parte fundamental del proyecto, sino la otra, ¿no?
la parte donde el autobús ya está agotado. Pero es que aparte tiene una dimensión metropolitana. De Glorias a Francesc Macià pues podemos ir en autobús, ahora van a poner un autobús que va a ir rápido, pero lo que va a hacer el tranvía es algo mucho más importante, que es una conexión superior de tipo interurbano de primera corona, ¿no? Es decir, una persona de Sant Adrià va a poder ir a buscar todas las líneas de metro con unos tiempos de viaje mucho mejores que un doble transbordo, que es lo que nos plantea el sistema actual. Por tanto, más capacidad, menos afectación al sistema semafórico que una rúa de autobuses y luego una conectividad metropolitana superior. En cuanto al coste, toda obra pública es cara, pero si consideramos la demanda que va a llevar esto, que ya está prácticamente construido al 90%, pues la inversión en la diagonal es inferior a una estación de metro de la línea 9 y va a llevar muchísima más gente, va a electrificar muchísima más gente y además va a hacer la mejor electrificación posible, la que está permanentemente enganchada a la red eléctrica, sin baterías, sin el problema del litio, sin el problema del hidrógeno, que es carísimo de producir y gasta más energía primaria que un bus diésel. Por tanto, un sistema eléctrico conectado a la red eléctrica nacional es lo que más ahorra energía y descarboniza el transporte. ¿Dudas? Pues es normal que haya dudas, es una vía trascendental, como la definió Sardá, junto a la Gran Vía y Meridiana, cambia derechos o cambia privilegios. ¿Puede haber un efecto barrera con el tranvía? No lo hay ahora donde circula, es decir, uno podría considerar un efecto barrera si hubiera algún tipo de vallas o si el tranvía implicara una semaforización tal que no se pueda cruzar la diagonal, pero no es el caso. De hecho, se da la paradoja que allá donde hay tranvía en la diagonal entre Francesc Macià y zona universitaria, el trocito entre el tranvía y las aceras tiene más pasos de peatones que la carretera de 6 carriles que hay en el tramo central. Es decir, hay más posibilidades para los peatones en el tramo mar de la avenida entre Francesc Macià y zona universitaria. Yo creo que es un argumento que se contesta solo, ¿no? Es como el del colapso de la red de autobuses, cuando nos proponían el D30 como bus de alta capacidad. Eso es un oxímoron. Un bus puede tener más capacidad que otro autobús si le pones buses articulados, pero no es un transporte de alta capacidad, ni aquí, ni en Nantes, ni en París. Entonces, me parece que es un debate que se ha politizado excesivamente. El tranvía, la idea del tranvía como modo de transporte supera temporalmente a cualquiera de los políticos implicados en el debate en Barcelona en los últimos 20 años. Y lo que ha hecho PTP siempre es poner argumentos pues, de capacidad, de conectividad metropolitana, de electrificación. Y creemos que en cuanto se inaugure va a ser un éxito como lo fue el que está en marcha ahora. Has hablado, Ricard, de que es un debate politizado, pero digamos, por ejemplo, en el PSC hay posturas diferenciadas. No todo el mundo está de acuerdo. Bueno, porque yo creo, si me permitís, yo me voy a retraer a los últimos 25 años, aquello del concepto de tranvía en la ciudad de Barcelona, ¿no? Si alguien me hubiera preguntado a mí, como responsable de movilidad hace 25 años, si el tranvía le podía aportar a la ciudad de Barcelona un plus, digamos, en concepto de movilidad y sostenibilidad, hubiera dicho que sí, evidentemente, ¿no? ¿Por qué? Porque no habían otros medios, porque en el fondo no se conocía ni se sabía aquello que habrían autobuses de 18 metros, aquello propulsado, digamos, por baterías, que en el fondo es la misma electricidad que tiene el tranvía, o sea, sale del mismo sitio, se produce en el mismo sitio, contamina exactamente lo mismo, pero no contamina la ciudad, ¿no? Eso, primer tema. Segundo tema, normalmente en esta ciudad, si nos movemos, es básicamente por la red de metro que tenemos. O sea, nadie en estos momentos tiene la percepción de que el sistema, digamos, de autobuses está colapsado. Yo no escucho a nadie, nada más que a Ricard, aquello decir que el sistema de autobuses está colapsado. Ni lo dicen los de TMB, ni lo dicen los ciudadanos, ni lo dice absolutamente nadie, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la mejor inversión en el tema de movilidad en una ciudad, evidentemente, es el metro. Por lo tanto, si alguien me hubiera propuesto a mí el ir desde la Plaza de las Glorias a Francesc Macià por debajo de tierra, por debajo de la diagonal, hubiera dicho aquello firmo donde haga falta. Entre otras cosas, por una razón, porque el resto, digamos, de la ciudad de Barcelona no se vería en absoluto afectada de ninguna de las maneras y, por lo tanto, garantizaríamos una velocidad comercial superior a la que en estos momentos puede garantizar el tranvía. Primer tema. Segundo tema, el tranvía no sirve para ir de Badalona a Viladecans. Es mentira.
Nadie va de Badalona a Viladecans, aquello utilizando el tranvía. ¿Por qué? Porque hay sistema ferroviario mucho más rápido, que es el tema del metro, o que son otros medios, y que por lo tanto son capaces de llegar en menos tiempo. ¿Qué es lo primero que valora un ciudadano a la hora de coger un medio de transporte? La rapidez, ni tan siquiera sentarse, ni tan siquiera lo bonito que puede ser el medio, ni tan siquiera lo maco que puede quedar por la calle de una ciudad un autobús o un tranvía o un lo que sea. No, la rapidez. Por lo tanto, a nadie se le va a ocurrir, como no sea un jubilado, aquello que no tiene otra cosa que hacer que perder el tiempo, coger un tranvía en Badalona e irse a Viladecans o irse a Sant Just, aquello en tranvía. ¿Por qué? Porque el tiempo que tarda es infinito y por lo tanto la gente no está para perder el tiempo, ¿no? Por lo tanto, eso es una situación de facto que es así. El tranvía en estos momentos lleva 90.000 pasajeros. Hicimos un estudio muy serio, digamos, de oportunidad del tranvía por la diagonal, porque se nos requirió muchísimo, y lo que decía claramente es que la inmensa mayoría de los ciudadanos que contestaban, primero, no iban a hacer ese tipo de viaje, y segundo lugar, la prolongación del tranvía por la diagonal, como mucho, acercaba a algunas pocas personas aquello a su lugar de trabajo, que eran no demasiadas, y en el entorno de la diagonal, no de la diagonal, digamos, de la Plaza de las Glorias a Paseo de Gracia, sino el entorno al revés, desde Francesc Macià hasta el Paseo de Gracia, que allí, por lo visto, es donde se concentra el mayor número, digamos, de puestos de trabajo, pero que tampoco era un número excesivo, ¿no? Por lo tanto, antes tú preguntabas, ¿se ha politizado el tranvía? Sí, se ha politizado el tranvía, pero el tranvía se ha politizado de una forma tremendamente errónea y equivocada, que es que ha habido gente que ha hecho del instrumento la política. O sea, han confundido el instrumento con la política. Si la política es la movilidad sostenible, el instrumento no tiene por qué ser un tranvía ni tiene por qué ser un autobús. Pero hay quien ha conceptuado, y me refiero básicamente a la alcaldesa de Barcelona y al grupo de los comunes, ha conceptuado que el tranvía es la ideología. Pues no, está muy equivocado. La ideología es el concepto de movilidad sostenible y el tranvía es simplemente un instrumento, lo mismo que es el autobús, el tren, el metro, lo que sea, o el coche. Todo lo demás son instrumentos. Por lo tanto, a mí es que me da la sensación que estamos en este falso debate, porque si pusiéramos encima de la mesa los elementos técnicos que pudieran configurar cuál es el mejor medio, evidentemente yo estoy convencido que saldrían otros medios mucho más factibles para lo que pretendemos hacer, que es conectar la Plaza de la Gloria con Francesc Macià. No que estamos paseando por el área metropolitana, porque si no eso sería un error tremendo para la ciudad de Barcelona. Y los perjuicios que, al menos desde mi punto de vista, modesto punto de vista, podemos encontrar si hacemos la implantación del tranvía por la diagonal, son tremendamente perjudiciales para la ciudad de Barcelona. Y si encima a esos elementos añadimos los elementos del urbanismo táctico, por no llamarle el bodrio más grande que se ha hecho en la ciudad de Barcelona en los últimos 50 años, evidentemente ya tendremos lo que se dice una mona de Pascua, que es, por un lado, una barrera. Usted definía antes que si íbamos a hacer en la diagonal una barrera. Vamos a hacer en la diagonal una barrera, seguro. Si ponemos el tranvía, seguro que vamos a hacer, por un lado. Y por otro lado, estamos cerrando las posibilidades de conexión y de fluidez del resto de las calles del Eixample, con lo cual cogeremos desde la Plaza de la Gloria hasta la calle Francesc Macià, que prácticamente no se va a poder mover nadie en unas condiciones medianamente normales, ¿eh? Yo no digo que la gente corra, medianamente normales. ¿Le sorprende, por ejemplo, a usted, Ricard Riol, de que Gerardo Lerchundi, el consejero delegado de TMB, él apueste más por el autobús y que en una entrevista concedida a Metrópoli recordara los tranvías desaparecieron cuando irrumpieron los autobuses? El tranvías... Bueno, Gerardo se tiene que informar un poquito mejor de la historia del transporte público de esta ciudad. Yo sé que no es de aquí, que lleva poco, y la historia no es como se cuenta. Pero es un gran profesional. La electricidad no es la misma la del tranvía que las baterías, y entonces yo quisiera matizar una... ¿Estás de acuerdo que es un buen profesional? No estoy... ¿Que es un profesional? Pues supongo que sí. Los hay muchos. Paco, yo no estoy descalificando a nadie en ningún momento. Pues si ha sonado así, matizo que no lo es. Yo con Gerardo podría tener el debate igual que contigo, y además yo estoy poniendo debates técnicos en la mesa, yo no estoy politizando nada,
cosa que Paco, tú creo que has metido ahí ya varias cuñitas hasta ahora, que bueno, en los años 80 había autobuses de 18 metros eléctricos, los había en Europa. Y en Burdeos en concreto lo experimentaron antes de decididamente hacer una red tranviaria bestial, que es lo que ha hecho un alcalde, por cierto, de derechas, ganando la batalla a un alcalde socialista que pedía un metro de 6 kilómetros para una ciudad como Burdeos, y ahora tiene una red de tranvías de casi 40. Este es un medio de transporte que, como ferrocarril, gasta menos que un autobús eléctrico, porque tiene menos rozamiento y menos consumo energético. Por tanto, es mentira que un tranvía pueda ser reemplazado a efectos de capacidad y consumo energético por ningún tipo de autobús eléctrico. Y mucho menos iba con baterías, que no puede devolver energía a la red eléctrica, por eso hablaba de la red eléctrica nacional al principio, y mucho menos con un sistema de hidrógeno que tiene un coste de energía primaria brutal, peor que un autobús diésel. Entonces hay que conocer por qué los tranvías han vuelto a Europa, más que por qué se fue de Barcelona el tranvía. El tranvía se fue de Barcelona básicamente... ¿Para ti fue un error que el tranvía desapareciera de Barcelona hace 40 años? Lo fue porque no se valoraba ni la equidad en la movilidad ni el consumo energético de los transportes. A los 2 años de retirar el tranvía en Barcelona vino la crisis de la OPEP y subieron las tarifas de transporte público porque se había dieselizado todo el parque del transporte público de superficie. Eso es parte de la historia que hay que conocer. Y además la retirada del tranvía se hace principalmente por 2 factores. El primero, que la red de tranvías usaba las mismas calles para ir y para volver. Y los ingenieros de tráfico de Barcelona llevan 20 años intentando dar fluidez a un medio de transporte que consume mucho espacio, que es el coche, y que necesita calles en el mismo sentido de circulación, no en 2 sentidos, para ganar capacidad. Y eso es lo que acaba con el tranvía poco a poco. Luego la puntilla final fue en el 71, que se acaba la última línea de tranvía. El autobús existía hacía muchísimos años, antes de la desaparición de las últimas líneas de tranvía. Entonces, hay que preguntarse por qué ha vuelto el tranvía a Europa y al mundo entero, a todos los continentes, y no tanto por qué se fue de Barcelona. Y si vamos a explicar la historia de por qué se fue de Barcelona, vamos a contarla completa, por un problema básicamente de vialidad, en un momento en que se apostaba por fluidez al coche. Era un momento dulce para el coche, lo tenían solo algunos padres de familia, se podía circular con cierta fluidez. En los años 70-80 es cuando el coche pega el gran boom en Barcelona. Claro, entonces ahí hay un momento dulce para el coche que no se ve lo que supone al final eso, que es una congestión, que es una reducción de velocidades masiva y es un encarecimiento de la operación del transporte público, porque se dieselifica y además se alentiza. A los pocos años ya el autobús pedía auxilio, ¿no? Con anuncios para tener carriles bus, etcétera. Fue un error. Es verdad que la red antigua no cubría las necesidades de hoy, pero la red antigua ni se sustituyó a tiempo por una red de autobuses y mucho menos, más grave aún, por una red de metro. El metro tardó en llegar donde el autobús se había quitado. Entonces, es una historia deplorable para la historia del transporte público y además he de recordar que la historia y el récord de usuarios movidos en superficie fue con el tranvía, no con el autobús. Por lo que estamos explicando, los medios de ferrocarril tienen más capacidad. Por eso regresa el tranvía. Paco, antes de continuar dando tu versión, el hecho de la próxima inauguración de la estación de Ernest Lluch, ¿todavía vale más tu creencia, tu apuesta? Claro, es que, vamos a ver, yo no estoy en contra del tranvía como concepto. O sea, yo creo que el tranvía ha de tener el espacio apropiado para el tranvía. El hecho de que el tranvía se mueva por una parte del área metropolitana me parece tremendamente acertado. Yo no estoy en contra del tranvía, del tren Besòs ni del trambaix. O sea, entre otras cosas porque recorre un territorio al cual le aporta muchísimo beneficio el tranvía. Primero, la interconexión. Segundo, hay espacios del territorio, aquello que no es un continuo urbano, ni es una malla como el centro de la ciudad de Barcelona, y por lo tanto el tranvía no solo cumple su función, sino que le ha dado un valor añadido a esos espacios, tanto en la parte del Llobregat como en la parte del Besòs. Yo no discuto, no le pongo ninguna pega precisamente a eso. Ahora, cuando entra a la ciudad de Barcelona, y eso lo vimos aquello en la entrada a la ciudad de Barcelona prácticamente por las 2 diagonales y por la Gran Vía, es cuando el tranvía empieza a encontrarse los problemas, aquello que una ciudad como la ciudad de Barcelona, yo no hablo de otras ciudades, yo he estado en Burdeos y en Burdeos, en cuanto sales del centro, aquello es el campo.
Y por lo tanto la interconexión de barrios, aquello a veces se produce incluso con extensiones digamos de territorio donde prácticamente no hay nada o hay grandísimos jardines, o sea, o parques, perdón, no jardines sino parques. Por lo tanto también es un espacio a probar. Ahora, la malla del Eixample y sobre todo la función que tiene la diagonal, la malla del Eixample, que podríamos prescindir de la diagonal. Es curioso porque podríamos prescindir de la diagonal aquello sin empatollar, digamos, el concepto de movilidad aquello es necesario en una ciudad como la ciudad de Barcelona. Recordemos una cosa muy importante, a la ciudad de Barcelona solo se puede ir por aquí y por aquí, quiere decir por el Besós y por el Llobregat, porque ni por la montaña ni por el mar se puede ir, o sea que por lo tanto aquello hay que tener el concepto global de la ciudad de Barcelona para saber cómo afecta cada uno de los elementos a la movilidad de la ciudad. Por lo tanto, ¿cuáles son los elementos que yo haría desaconsejar la implantación del tranvía en esa conexión de la Plaza de la Gloria a Francesc Macià? El hecho de, en primer lugar, no va a ir a una velocidad aquello comercial suficiente porque, recordemos, los autobuses, pero también el tranvía no supera los 14 km por hora aquello en velocidad comercial. Primer tema. Segundo tema importante, obliga para darle una cierta fluidez, aquello obliga a retocar la red semafórica entera, digamos, de las calles que atraviesa la diagonal. ¿Qué quiere decir? Todas las calles del centro de la ciudad de Barcelona, vayan en el sentido que vayan, porque claro, la diagonal prácticamente lo que hace es cruzar el Eixample, cruzar todas las calles del Eixample de arriba a abajo, segundo tema. Después, yo vuelvo a insistir, en esta ciudad pasan demasiadas cosas como para habernos demostrado ya durante muchísimos años, que las alteraciones, sean reivindicativas o sean por accidentalidad o sean por lo que sea, afecta muchísimo al transporte público y por lo tanto un transporte público que cualquier alteración aquello se tenga que quedar parado, literalmente parado, porque no podrá echar marcha atrás ni cambiar de vía. El tranvía echa marcha atrás, Sí, pero no podrá, pero quiero decir, es que es una ventaja que tiene respecto al autobús. Todos a la vez que tendrían que echar marcha atrás. Hay unas estaciones que se hacen terminal es proceso y se mantiene la rúa. Esto lo hacemos cada día en el metro. Todos los convoyes que están en una línea no pueden hacer ese tipo de maniobra. Eso es cada vez que hay un suicidio en el metro, ¿qué es lo que se hace? No se corta la línea entera, se corta un tramo y el resto de la gente ni se entera. Eso el autobús no lo puede hacer porque altera totalmente los tiempos de viaje. Tendrían que volver todos los tramos, absolutamente todos los tramos, no a la Plaza de las Glorias, sino que tendrían que volver todos al Besós, que es donde tiene la red importante, digamos, de concentración. Por lo tanto, dicho el problema ese, es, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir colapsando, digamos, la ciudad de Barcelona, aquello con impedimentos, aquello que en un momento determinado haga ingobernable la posibilidad de la movilidad? Yo creo que no, primera. Segundo tema, empiezan a haber elementos que operativamente, porque ya existieron, es verdad que existieron el tranvía. Yo recuerdo que el tranvía que pasaba por la calle Mariano Aguiló antes de 1900 iba tirado ¿por quién? Por mulos. O sea, iba por raíles, pero quien los tiraba era mulos, no era la electricidad. Ahora en este momento hay autobuses. Buen ejemplo. Fíjate que con burros podían llevar más carga si iba sobre raíles que si iba sobre calzada, lo cual da idea de lo que ahorras energéticamente con los carriles. Me viene perfecto ese ejemplo. Porque quiere decir que a igualdad de tracción, diésel, eléctrico o lo que sea, ir sobre raíles gasta menos energía. Por eso en las minas hay vagonetas y no carritos del Carrefour. Y por eso en la alta velocidad se usan carriles y no neumáticos. Y por eso el metro de TMB es ferroviario y no va con gomas. Lo digo porque esto es importante. Siguiendo con la argumentación, yo creo que en estos momentos, la inversión que tiene que hacer la ciudad de Barcelona para conectar Plaza de la Gloria con Francesc Macià, yo creo que le falta vuelo. Y cuando digo le falta vuelo, lo digo sinceramente. Yo creo que nadie en el Ayuntamiento de Barcelona ni en la Generalitat de Cataluña se ha planteado la posibilidad de que esas dos conexiones se hagan por el subsuelo. Hay un estudio, perdona Paco, hemos estado 6 meses debatiendo un estudio profundísimo elaborado por la ATM
en la que se comparaba tranvía soterrado, es decir, metro, tranvía en superficie y autobús eléctrico. Se ha mirado tiempos de viaje, que por cierto no vamos a 7 km por hora como el autobús. Bueno, lo digo porque... Bueno, pues tampoco, se puede ir a más. De hecho, nada más que sustituyamos la rueda de autobuses actual por un tranvía cada 3 minutos, ya se corre más, solo con eso, o sea, sin tocar semáforos. Se ha hecho un estudio, Paco, perdona y acabo, comparando costes de fabricación, costes operativos, tiempos de viaje. Es verdad que el metro es más rápido, pero es que el tranvía no lo vamos a usar para ir de Sant Adrià a Viladecans, sino para ir de Sant Adrià no a Glorias, sino a Verdaguer o a Francesc Macià, o para ir de Esplugas no a Francesc Macià solo, sino también al metro Diagonal o al metro Monumental. Son desplazamientos de 5 kilómetros los que hacen el tranvía, que sea más rápido que coger el autobús. Cuando se hizo el trambaix, subió la demanda del transporte público como la espuma, cosa que la Nova Xarxa no ha hecho. ¿Por qué? Porque hubo capacidad y rapidez. Y hay rapidez porque el modo de transporte se entra y se sale más rápido, las puertas están enrasadas con el suelo, hay más puertas, el espacio interior es más amplio y luego hay más capacidad, porque cuando tú vas con autobuses pegaditos la gente, eso ralentiza en cada parada la carga y descarga de viajeros. ¿Dices tú que nadie dice que el autobús está colapsado en Barcelona? Pongamos una webcam en la parada de Aribau, de Francesc Macià, y se ve claramente lo que es no poder absorber la demanda con una velocidad comercial rápida por insuficiencia del vehículo. Sí, y una última pregunta, Ricard. ¿El resultado de las futuras elecciones municipales crees que puede modificar el proyecto actual sobre el futuro del tranvía? No debería, porque hay un acuerdo institucional que implica a la Generalitat, al Ayuntamiento y al área metropolitana, que es el Plan Director de Infraestructuras. Son los estudios que comparan metro, tranvía y autobús. Son estudios que demuestran que no se colapsa el Eixample. Quien venga a prometer un autobús que hace de tranvía va a engañar a la gente. Entonces, si alguien comete el error de suspender este proyecto, va a generar frustración porque no va a generar un transporte capaz de dar las mismas conexiones, la misma velocidad comercial y sobre todo la misma capacidad. Ya tenemos muchos autobuses de Francesc Macià a Diagonal, Paseo de Gracia, menos a Glorias, y ya sabemos que eso está agotado. Entonces, lo que esperamos desde la asociación es que de una vez por todas se asuman los acuerdos institucionales, se asuman los estudios que hay muchísimos sobre semáforos, sobre demanda, sobre inversiones, y esto que vale tan poco como una parada de metro y que tiene una demanda de 100.000 usuarios nuevos al transporte eléctrico, se ponga en marcha de una vez. De hecho, las obras deben empezar en otoño. Paco. A ver, yo creo que sí, entre otras cosas porque yo creo que este acuerdo al que se llegó era un acuerdo que confundía el instrumento con la ideología. O sea, yo creo que un gobernante lo que ha de exigir es querer para su ciudad una cosa concreta, que ocurra una cosa concreta, pero no puede entrar a definir aquello que esa cosa concreta tiene que ser un elemento en concreto, como es en el caso del tranvía. Por lo tanto, creo que se revisarán los acuerdos. No es malo revisar los acuerdos cuando los acuerdos se toman aquello de forma errónea. Y creo sinceramente de que el tranvía no es el elemento más adecuado para que cruce la ciudad de Barcelona por la Diagonal, entre otras cosas porque el argumento de que tiene que afectar necesariamente a todas las calles del Eixample y por lo tanto tener una afectación negativa sobre el tráfico rodado de la ciudad de Barcelona es un hecho obvio, primer tema. Segundo tema, la tecnología en estos momentos ofrece a las ciudades elementos, aquello que pueden cubrir las funciones, aquello con menos perjuicio, aquello para los elementos, digamos, de movilidad, como es los autobuses eléctricos o los autobuses de hidrógeno, que son menos rígidos y que permiten aquello hacer modificaciones en función de las afectaciones que pueden tener, y por lo tanto yo considero que sería un error continuar aquello con la idea de hacer atravesar el tranvía por la Diagonal de Barcelona. Pues hasta aquí el debate sobre el futuro del tranvía, un debate acalorado, un debate que esperemos que a todos ustedes les ayuden a sacar conclusiones sobre el futuro de la movilidad en Barcelona. Gracias, Ricard. Muchas gracias, Paco.